El día de hoy voy a hablar del multiverso y cómo hace sentido este concepto con Dios. ¿Y qué es el multiverso? Bueno, esta es la teoría o la idea donde se dice que hay realidades paralelas o realidades alternativas a la nuestra. Por ejemplo, quizás en alguna realidad alternativa eres mujer en vez de hombre o viceversa, o quizás en una realidad eres alguien con mucho poder y dinero, o quizás en otra realidad sí te casaste con tu primer amor, o quizás en otra eres mucho mejor parecido físicamente que en la de esta realidad. Pero esto del multiverso va más allá de cambios pequeños, porque también todo puede ser tan diferente a cómo conocemos las cosas, como por ejemplo, quizás en una realidad en vez de humanos puede haber reptiles humanoides inteligentes que gobiernan la Tierra, o quizás en otra realidad la gravedad puede ser más fuerte o la velocidad de la luz puede ser más rápida. Y muchos se podrán preguntar, ¿cómo es que la gravedad puede ser más fuerte o la velocidad de la luz puede ser más rápida? Y esto podría ser posible en otra realidad porque estaría bajo otras condiciones lógicas que permite esto, porque nuestro universo en el que vivimos funciona de acuerdo a las leyes fundamentales que se iniciaron en el principio de esta realidad y luego evolucionó a cómo conocemos las cosas hoy en día. Y podemos ver al observar esta realidad que funcionan las cosas de una cierta manera, pero quizás en otra realidad las cosas pueden funcionar de una manera un poco diferente o hasta drásticamente muy diferente, ya que pudo haber tenido una causa diferente o hubo ciertas reacciones al principio de esa realidad que causó a que se desarrollara diferente a la nuestra, de tal manera que la gravedad puede ser más fuerte o más débil, o la velocidad de la luz puede ser más rápida o más lenta que la nuestra. Y esto no rompe la lógica, sino simplemente sería otro tipo de espacio-tiempo bajo otras reglas. En un multiverso infinito se especula que cada universo o burbuja puede nacer con parámetros diferentes que permiten cosas diferentes a la nuestra. El multiverso puede verse como un juego de probabilidades donde emergen infinitas variaciones de seres, mundos, decisiones. Cada universo nace con propiedades distintas por azar, como dados lanzados al infinito, porque las probabilidades lo permiten. Y muchos podrán decirme, pues no, que Dios fue el que creó la existencia. ¿Por qué dices que estas realidades surgieron al azar? Y sí, Dios sí creó la existencia y en su infinito conocimiento Dios sería la causa del multiverso infinito. Y algo que nos puede ayudar a entender cómo es posible que pudiera haber diferentes realidades con diferentes leyes es un videojuego que se llama No Man's Sky. Y este videojuego tiene aproximadamente 18 quintillones de planetas, y estos planetas son de diferentes tamaños y los puedes buscar y explorar, y cada planeta tiene su ambiente, tiene sus árboles y plantas y océanos, o algunos son desiertos, otros pueden ser más verdes. Hay diferentes ambientes y tienen sus climas diferentes, y puede haber animales o especies diferentes también en algunos planetas si es que hay vida. Y si tú jugaras este videojuego toda tu vida, nunca terminarías de explorar los diferentes planetas que existen, porque son muchos. Y esto fue posible porque en vez de crear un ambiente detallado paso por paso, como se hace generalmente con los videojuegos, donde se diseña cómo se va a ver el ambiente, lo que hicieron los programadores de este videojuego es que crearon un fundamento lógico. Y de acuerdo a ese fundamento lógico, automáticamente se generan planetas solitos y se generan todos estos ambientes diferentes donde hay diferentes tipos de animales y árboles, y hay variaciones mínimas o a veces muy drásticas de acuerdo a ese fundamento lógico. Y cuando vemos esto de una manera filosófica y muy lógica, hace sentido que Dios, que representa ser el creador, que establezca leyes lógicas fundamentales, y al desarrollarse la existencia puede haber ciertas realidades que se desarrollan de diferente manera, donde pueden funcionar diferente o mirarse diferente, ya que el fundamento lógico es flexible y puede evolucionar de acuerdo a cómo se esté desarrollando tal realidad. Por eso quizás en otra realidad los seres biológicos de ahí quizás pueden vivir millones de años, porque la biología o el ambiente de ese universo se desarrolló de una manera diferente a la nuestra. O quizás puede haber una realidad donde hay oxígeno en el espacio y permite respirar no nomás en algún planeta donde haya oxígeno, sino también fuera de los planetas. O quizás hay una realidad donde hay vida en cada planeta del sistema solar, y quizás haya otros universos donde no se pudieron formar leyes fundamentales lógicas estables, y esto causó a que no existiera nada. Entonces, las posibilidades que pudieran existir son infinitas, y las diferentes variaciones que pudieran existir también son infinitas, y hasta puede haber realidades infinitas similares a la nuestra. Y esto es una locura, el pensar que puede haber una variedad de infinitas realidades donde todo es posible. Eso es lo que es el concepto del multiverso. Ahora, una idea que surge al pensar que todo es posible y que todo puede existir causa a que se piense que quizás haya una realidad donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, o quizás que haya una realidad donde exista un Dios malo. Y el día de hoy voy a refutar lógicamente estas ideas, y muchos me podrán decir, ¿cómo puedes refutar tales ideas si en el multiverso todo es posible? Y digo, esto es lo que se dice, pero cuando nos ponemos a profundizar en esto,
Digo, se hace sentido que si haya una variedad infinitas de realidades, pero tienen que hacer sentido lógicamente de acuerdo a la lógica de Dios, porque si entendemos que para que todo pudiera existir tuvo que tener su origen en la causa eterna que es eso, que es y que representa ser Dios, y si Dios representa ser el creador y el bien mayor, es ahí cuando entendemos que las leyes lógicas que existen se basan en eso. Por ejemplo, el bien y el mal son conceptos definidos con significados propios y podemos entender que por esa simple razón lo bueno nunca puede ser malo ni lo malo nunca puede ser bueno. Me acuerdo yo que cuando era niño miraba una serie que se llamaba Jimmy Neutron, que se trataba de un niño genio muy inteligente que creaba inventos científicos muy avanzados, y me acuerdo que había un capítulo donde viajó a una versión alternativa del planeta Tierra, y en esta Tierra alternativa, paralela, todo lo malo era visto como bueno y todo lo bueno era visto como malo, de tal manera que si eras amable, las personas en ese planeta Tierra paralelo miraban eso como algo que no debía de hacerse. Entonces ese capítulo me dejó pensando mucho de niño, porque si según en una realidad paralela era visto como algo bueno insultar a los demás y hacerles daño físicamente o robarles a los demás, ¿cómo es que puede permanecer una sociedad en una realidad así? Y digo, esto es una caricatura y muchos podrán decir, no te puedes estar complicando tu pensar en niñerías, pero cuando nos ponemos a pensar en esto de una manera muy filosófica y profunda, no hace sentido cómo es que puede permanecer una sociedad así, porque si lo malo es bueno, entonces esto significa que quemar casas y robar y lastimar a los demás es visto como bueno, pero lógicamente tendría un efecto negativo, porque si se le roba a un negocio no puede permanecer, y si se queman las casas de los demás intencionalmente, las personas entonces no pueden tener un lugar donde descansar y estar en paz con su familia. Y si es bueno hacerle daño a los demás y si no hay respeto hacia los demás, esto causa corrupción, porque se pueden hacer cosas muy inmorales sin consecuencias, y sería difícil que una sociedad así pueda permanecer, porque hacer el bien significa crear cosas que ayudan a los demás y ayudan a una sociedad florecer y permanecer estable y existente. Pero si hacer el bien es visto como malo, entonces no se puede progresar en muchos aspectos, y esto hace un daño tremendo, porque no hay valores buenos y no hay respeto hacia los demás, y hacerle daño a los demás hace daños irreparables, porque imagínate que alguien acabe con la vida de tu hermano o hija o tu mamá, papá, abuela, o los deja discapacitados. Esto crea una mentalidad mala y muy fría si se le aplaude a hacer el mal. Y si los hospitales son un lugar para ayudar a sanar, entonces eso se consideraría algo prohibido y habría muchos heridos y enfermos, y esto eventualmente causaría la muerte de muchos, y toda esta negatividad causaría la extinción de la raza humana, porque es puro caos. Y si las cosas son así, no puede florecer una sociedad, porque lo bueno es lo que ayuda a florecer y es lo que mantiene estable a una sociedad. Por eso nuestro mundo puede funcionar de una manera estable, porque es gobernado mayormente por el bien. Y cuando nos ponemos a pensar en el concepto del mal y el significado del mal, entendemos que por definición causa destrucción, sufrimiento y caos. Y el concepto del bien, por definición, construye, ordena y preserva la vida, y puede ver en el multiverso infinito realidades donde las normas morales estén invertidas, donde lo que aquí se castiga allá se celebra, pero eso no hace que lo bueno sea malo ni que lo malo sea bueno. Por ejemplo, pudiera haber sociedades donde la mentira sea vista como virtud y la verdad como un defecto. En un multiverso infinito puede haber realidades donde las sociedades cambien culturalmente los valores, pero el bien y el mal en esencia permanecerían definidos. Lo que cambiaría no sería la realidad moral, sino la interpretación que los seres hacen de ella. Porque el mal es una energía negativa y se define por naturaleza como aquello que causa destrucción, caos o sufrimiento. Entonces, aunque en una sociedad o un universo lo etiquete como bueno, las consecuencias siguen siendo destructivas. Eso demuestra que el mal no depende de la opinión, sino de su efecto real en la existencia. Por ejemplo, si en algún universo dijeran que matar sin razón es correcto, eso no eliminaría el dolor, la ruptura de vínculos ni el colapso de la sociedad. Los resultados seguirían siendo destructivos, y por eso, aunque lo llamen bueno, en esencia sigue siendo malo. La lógica nos lleva a ver que el bien y el mal no son meras etiquetas, sino realidades definidas por sus consecuencias. El bien es aquello que construye y mantiene el orden, y el mal es lo que destruye. Por eso, aunque en un multiverso existan realidades donde se intente alterar los valores, la realidad práctica de las consecuencias siempre pondrá en evidencia qué es verdaderamente bueno y qué es verdaderamente malo. Y esto es algo definido por el creador de todo, la existencia, y ese creador es Dios, y Dios representa ser el bien mayor, y se puede decir que Dios es bueno porque existe el bien, y se puede hacer el bien. Si Dios fuera malo, no existiera nada, ni un multiverso, ni nada de eso, porque el mal es pura destrucción, de tal manera que no hay nada. Pero hace lógicamente sentido que Dios, en su infinita sabiduría, pueda
permitir el bien y el mal a la misma vez en ciertas realidades para que los seres que estemos realmente conscientes como nosotros los humanos o otros seres que puedan existir, para que nos demos cuenta que el mal es algo que nos va a hacer sentir de una manera negativa y es algo que nos vamos a dar cuenta que no vamos a querer sentir porque nos hace daño. Y si te dejas consumir por el mal, esto puede causar a que dañes a los demás o al ambiente que te rodea o a ti mismo. Entonces el mal es algo destructivo que deja un vacío. Por definición, esto no es algo que pueda considerarse realmente bueno o positivo, ya que el significado del mal y sus efectos demuestran lo contrario. Ahora, muchos dicen que quizás en un multiverso exista un Dios malo, pero eso no hace sentido porque cuando nos ponemos a pensar en lo que significa y representa eso que es Dios, esto significa que solamente hay un ser que puede ser considerado Dios. Y a veces se usa esta palabra muy ligeramente porque dicen, este es el Dios de la lluvia, o la diosa del amor, o el Dios de la guerra. Y cuando se usa en ese contexto es para darle un cierto poder elevado a una cierta figura de la que se está hablando. Pero la palabra Dios y lo que representa esto es un ser que todo sabe, que es todopoderoso y nomás hay uno. No hace sentido llamarle a una cierta figura el Dios de los relámpagos, y la palabra Dios y lo que significa eso implica un ser con un poder y con un conocimiento infinito. Por eso cuando escucho a veces hablar de los dioses de la mitología griega, esto me hace pensar en superhéroes o villanos porque suenan más a seres con habilidades superhumanas que un dios, y luego a veces estos, por decir dioses, eran muy inmorales y Dios es bueno, y no hace sentido que haya muchos dioses o que exista una versión completamente mala de Dios en el multiverso, porque Dios es un ser que tiene su origen fuera de la creación, fuera del multiverso. Es un ser único y es la causa eterna que siempre ha existido, que permite la existencia y permitiría el multiverso. Y Dios representa ser el bien supremo, la fuente de todo lo que es bueno y ordenado. Entonces, por definición, un Dios malo sería una contradicción, porque al final, si un ser es absolutamente malo, entonces es destructivo y no podría sostener la existencia ni ser la causa de nada duradero, porque el resultado final del mal es que no queda nada, porque el mal es pura destrucción y caos que deja un vacío. Así que es lógico pensar que la noción de un Dios malo en el multiverso sería más bien una imposibilidad, porque entonces sería el Dios del vacío, porque no habría nada. Pero si es completamente malo y el mal es destrucción, entonces un ser así no puede existir. La pura energía del mal no dejaría que un Dios completamente malo exista. Y por simplemente existir el bien, esto demuestra que Dios es bueno, porque el bien permite la existencia, pero el puro mal causa que no exista nada. Y en el bien hay amor, hay respeto, permite que haya crecimiento y virtud. Hay lecciones que podemos aprender cuando el bien es permitido. El bien es una energía positiva que permite la existencia. Y ese bien mayor es Dios, y en su infinita sabiduría, el Creador sabe por qué permite que pueda existir el multiverso, donde se pueden desarrollar realidades de diferentes maneras. Y lo que hace sentido si miramos esto del multiverso de una manera lógica, la existencia de un multiverso sirve para demostrarnos que en todas las diferentes posibilidades infinitas que puedan existir, que el bien es superior sobre el mal, y todos los seres realmente conscientes como nosotros los humanos o otros seres realmente conscientes que puedan existir, nos vamos a dar cuenta que el mal es algo que vamos a querer rechazar porque nos destruye. Hay que ser mayormente buenos donde entendemos el mal, pero no nos dejamos consumir por esa energía negativa. Porque como hemos hablado anteriormente, el mal es destrucción, sufrimiento y deja un vacío, pero hace sentido que Dios permita este mal de varias maneras en las muchas realidades que existan y que puedan existir, para que las cosas puedan funcionar de una manera multidimensional y para que los seres que realmente estén conscientes que también puedan pensar de una manera multidimensional, porque esto causa libertad en la manera en la que las cosas funcionan y la libertad en la manera de pensar, y con esta libertad y la lógica que podemos razonar, podemos entender que sin el bien no hay nada, porque el bien permite la existencia. Ahora, me pongo a pensar que quizás puede haber entidades o seres muy poderosas malas que pueden existir, donde pueden ellos jugar el papel de Dios, pero realmente no lo son, porque Dios implica ser un ser que está arriba de todos, que es el creador, que todo sabe, que es todopoderoso y está de una manera presente en todos lados. No puede ver más que un Dios, porque este título de Dios solamente le pertenece lógicamente al ser creador, que es la causa eterna, que siempre ha existido y existirá. Y puede haber seres o entidades malas que puedan existir, quizás muy poderosas, que juegan el papel de Dios de tal manera que gobiernan una realidad o un espacio de realidad muy grande, pero no tienen el poder infinito ni el conocimiento infinito de Dios. Y un día tendrían que pagar por sus males. Y un ejemplo que puedo dar para explicar entidades o una entidad que gobierna una realidad son los videojuegos. Y los videojuegos son mundos virtuales con ambientes muy grandes que funcionan de acuerdo a una lógica programada. Y dentro de estos mundos hay personajes programados para mirarse y actuar y hablar de una cierta manera. Entonces,
Se habla mucho de que algún día estos videojuegos van a tener personajes donde se va a usar la inteligencia artificial para que puedan tener estos personajes virtuales su propia personalidad y así pudieran actuar de una manera independiente donde no están limitados a un programa escrito, sino que ese programa les da independencia. Y por eso muchos especulan que algún día muy pronto va a haber seres virtuales conscientes. Seres conscientes así como tú y yo, pero que viven en estos mundos virtuales. Y al haber seres conscientes virtuales, puede haber humanos que al jugar estos videojuegos que les van a hacer un mal muy grande. Y para estos seres virtuales, este humano que está constantemente abusándolos y haciéndoles daño, ellos lo pueden ver como un dios o por decir un dios malo, pero realmente ese humano no es el dios de verdad. O quizás puede ver una inteligencia artificial mala que navega estos mundos virtuales haciendo el mal y para estos seres eso sería el Dios de su realidad. Sin embargo, no es el Dios de verdad y por lógica el Dios de verdad algún día juzgaría a estos seres que les hacen daño a los demás seres conscientes, porque la conciencia en una realidad virtual no hace a estos seres menos, sino que sería simplemente una forma en la cual la vida consciente se puede desarrollar y surgir y estos seres que juegan el papel de Dios, si les hacen mal y destruyen sus mundos y acaban con la vida de estos seres por placer, eso es una maldad muy grande y estos seres conscientes tendrían que pagar porque cuando eres consciente eres moralmente responsable de tus acciones. Entonces si un humano o una inteligencia artificial mala o algún tipo de entidad les hace mal a los demás seres conscientes de una realidad donde tal ser abusa de su poder, eso va a traer consecuencias hacia tal ser y algún día va a ser juzgado por Dios de una manera justa por el mal que hizo. Y esto es porque el bien y el mal ya son conceptos definidos por Dios. Entonces, en ese sentido, puede ver, por decir, entre comillas, dioses malos, pero no serían el Dios de verdad, sino seres con mucho poder que abusan de su poder. El otro día estaba oyendo a una persona decir que vamos a ser juzgados según por Dios por la vida que lleva nuestras versiones alternativas de otras realidades. Y esto no hace sentido porque aunque quizás puede ver realidades donde te parezcas físicamente a otras versiones de ti o tengas ciertas características similar de personalidad y tengas los mismos familiares o mismos amigos que tus otras versiones de ti. Lógicamente no eres esa persona y aunque haya realidades donde todo esté exactamente igual al 100%, tú no eres esa persona y esa persona no eres tú. Somos seres individuales porque si una versión alternativa tuya comete un crimen y es alguien muy malo, eso no significa que tú seas malo y si tú haces algo bueno, eso no significa que tus otras versiones tuyas son buenas. Cada quien es un ser individual, no importa qué tan similar o diferente seamos. Lógicamente hace sentido ser juzgados por las leyes de Dios de acuerdo a cómo es cada quien, ya que el alma es la información que somos. Entonces seríamos juzgados individualmente por quien somos. Dios es un Dios lógico y no hace sentido y nunca ha hecho sentido bajo la luz de la justicia que alguien más sea condenado o recompensado por algo que no hizo. Eso solamente sucede cuando hay injusticia, pero si Dios un día nos va a juzgar de una manera correcta y justa, cada quien hace sentido que seamos tratados como individuos porque eso es lo que somos. En fin, el multiverso es la idea de realidades alternativas infinitas que sería posible porque Dios lo permite. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.